indica la diapositiva, pero esa es la que más se está utilizando. 1026 dosis diarias y la mayor frecuencia relativa, 51%. O sea, más de la mitad de nuestros pacientes están utilizando este medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el segundo en uso? El ciprofloxacino, 9, pero lejos, ¿no? Del 51 a 9, lejísimos. ¿Cuál es el tercero? Aquí está colistina, 4. El 5 es el siguiente, la claritromicina. ¿Ve? Entonces, ahí estamos viendo qué antibióticos son los que se están utilizando. Incluso se pueden hacer estudios de pertinencia, es decir, ya, estás utilizando esa ampicilina con inhibidores de beta-lactamasa. Ok, estás utilizando eso y está indicado en tu paciente, es parte del protocolo de atención o no. ¿Entiendes? O sea, también puedo hacer ese cruce de información, no solamente decir qué antibióticos se utilizan con más frecuencia, sino que si están bien utilizados, si están correctamente indicados en los diagnósticos de los pacientes. Fíjense, tasas de infección asociadas a procedimientos de riesgo. Es otra vez vigilancia, datos metidos en un software, los estudios de brote de Burkholderia cepacia y la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa. El carbapenem que les he comentado hace rato, fíjense, ya hay una Klebsiella que produce una enzima contra el carbapenem, es decir, su escudo protector de la bacteria. Y por lo tanto, por eso se le tiene miedo y por eso se la vigila, pues porque si aparece, los medicamentos que vamos a necesitar ya son de otra generación. Todo esto se debe vigilar en neonatología, quirófano, en ropería, el manejo de residuos. Entonces, en base a eso se hacen propuestas de trabajo de prevención. Y están, fíjense, los cultivos que están mostrándonos acá. Entonces, la prevención implica medidas generales y medidas específicas que evitan que haya una infección hospitalaria. Pero cuando viene la infección, ya hay que hacer el tratamiento, primero empírico, bajo sospecha de epidemiológica, pero de qué germen será, y luego ya teniendo el resultado del cultivo y el antibiograma, el tratamiento específico para eso. Y después hay que ampliar las acciones de desinfección, de bioseguridad en el servicio donde se haya producido se haya encontrado esa infección. ¿Ya? Fíjense, en este hospital hubo un primer aislamiento de Klebsiella, de KPC, Klebsiella productora de carbapenemasa, y eso ya ameritó un estudio de brote. Fíjense, el caso índice, en fecha 2 de octubre del 2013, es un paciente postquirúrgico, perdón, está, paciente postquirúrgico de politraumatismo por accidente de moto, y se le ha colocado un catéter central y es un paciente esplenectomizado que tal vez ha hecho ruptura de víscera maciza, o sea, ruptura de vaso, y de 17 años. Y justo, fíjense, se infecta con esa Klebsiella más. Entonces, ¿qué se hizo? Identificación del caso, precauciones de contacto, búsqueda de colonización en pacientes del área, toditos se les ha tomado muestras, hisopados semanales en el área, a personal de salud que está en contacto para ver que no se contamine, la generación de cortes de pacientes. Todos los hisopados fueron negativos y no aparecieron nuevos casos, o sea, se quedó en uno. Pero fíjense todo lo que ameritaba hacerse después de haber identificado un caso. En nuestros hospitales no se reacciona así. En muchos de nuestros hospitales hasta se ve normal, ha aparecido tal pseudomonas, hemos detectado, ya, trátenlo. Y el resto de las acciones no se hace.
Y la investigación otra vez, ¿no? O sea, evaluación mensual de la prevalencia de microorganismos multiresistentes, detección de brotes, detección precoz de brotes, instauración de precauciones de aislamiento, controles de brote, y generar informes mensuales, trimestrales, semestrales, devolución al encargado de la UTI, estar vigilando las tasas de resistencia bacteriana a los antibióticos. Aquí está, fíjense. Microorganismos según sitio de infección, en infección de tracto urinario, ¿ya? Bacteremias, fíjense cuáles son los más frecuentes. Se ha encontrado cándida, Staphylococcus aureus meticillinus resistente, un caso, Klebsiella, un caso, E. coli, un caso, y Enterococcus fecalis, un caso. ¿Verdad? Fíjense, en bacteremias, Klebsiella también, el fecalis, la morganela. Entonces, todo esto, ¿de dónde se obtiene? Del laboratorio. Pues ahí les estamos mandando los cultivos semanales y todo ello. Y el epidemiólogo hospitalario se ocupa de todo eso. Entonces, capacitación y docencia, todo lo que tiene que hacer el epidemiólogo dentro del hospital, ¿no? De repasar bioseguridad, toma de muestras residentes nuevos, capacitación en servicio, desde la higiene de manos, lo que es el aislamiento, medidas de bioseguridad, talleres de higiene de manos. O sea, hay que enseñar hasta cómo lavarse las manos a la gente. Manejo de catéteres en pediatría y neonatología, higiene hospitalaria y manejo de residuos para los becarios ingresantes. O sea, hay personal que va a llegar al hospital y que si no conoce de estas cosas puede convertirse en el foco, en el paciente futuro o en el que puede contaminarse por no tomar las previsiones respectivas. Los mismos internos, cuando un interno va al hospital, en el hospital les tienen que hablar de esas cosas, les tienen que decir cómo cuidarse, qué hacer, cómo mantener la bioseguridad, etcétera. ¿No? Y las prevenciones, por ejemplo, en sitio quirúrgico, ¿no? Las infecciones de herida quirúrgica, etcétera. Todo eso es susceptible de vigilarse y luego el epidemiólogo tendrá que generar normas de vigilancia, de manejo de los microorganismos multiresistentes, normas de higiene de manos, normas de higiene hospitalaria y manejo de esto ya existe a nivel nacional, inclusive hay todo un programa de calificación de la higiene hospitalaria y el manejo de residuos, ¿no? Prevención de isquemias, precauciones de aislamiento, manejo de profilaxis por accidentes laborales, control de antibióticos, solicitudes de cultivos, preparación de pacientes para cirugías, todo eso tiene que estar normado. ¿Ya? Si, por ejemplo, hay una sobreinfección o aparece una herida quirúrgica, ya debe estar un procedimiento que diga que una muestra se va a mandar al laboratorio para identificación de germen. Obligatorio, es decir, en todos los pacientes. Eso lo genera el epidemiólogo hospitalario para que después en los servicios se dé cumplimiento, ¿no? Es decir, ellos ya saben que cuando hay una sobreinfección de alguna herida, de algún catéter, deben tomar la muestra y mandar al laboratorio. Entonces, fíjense, ejemplos de actividades del epidemiólogo presentan normas para generar consenso, el ingreso al sistema de vigilancia epidemiológica de, del, que puede estar en conexión con otras instituciones, inclusive con el mismo SEDES, por ejemplo, capacitación al personal de esterilización en quirófano, módulo de control de infecciones en carrera de enfermería, participación en encuesta de prevalencia nacional en áreas críticas, no críticas, búsquedas de estrategias para continuidad de insumos para higiene de manos, incorporación de listas de verificación para ir preveyendo también esta utilización y aplicación. Entonces, con eso, por ejemplo, yo les estoy mostrando la importancia de lo que es tener un epidemiólogo dentro del hospital. ¿Ya? Ahora,
Veamos algo sobre atención segura en hospitales. O sea, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de atención segura en ambientes hospitalarios? Les muestro estos antecedentes. En 1984, Harvard mm, hicieron un estudio para evaluar negligencia médica, pero a través de la detección de eventos adversos. ¿Ya? Los eventos adversos significan las cosas que suceden en los pacientes que estamos manejando, que no estamos diciendo que es negligencia, ojo, es un evento adverso. Ha ocurrido algo que no esperábamos en ese paciente, un resultado negativo, una infección, una sobreinfección, qué sé, lo que acabamos de ver en epidemiología hospitalaria también. Y han detectado que en 30.121 historias clínicas que han revisado, se ha dado una tasa de eventos adversos cercana al 4%, 3.7. ¿Ya? Pero de esos 3.7, de 30.000, de 30.000, ¿cuántos pacientes sería el 3.7? A ver, lo voy a hacer un cálculo rápido en mi celular para 4%, 30.000 por 0.04. 1.200 pacientes, fíjense, 1.200 pacientes que han tenido eventos adversos. De esos 1.200, el 17% fueron graves, que les resultaron con incapacidad permanente o muerte. Reacción a medicamentos, 19%. Infecciones hospitalarias, 14%. Áreas más afectadas, cirugía, imaginología, donde se hacen procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y en adultos mayores. Y de esos 1.200 casos, el 58% eran considerados eventos adversos prevenibles, que si se hubiera hecho algo bien en la prevención, no hubieran sucedido. O sea, más de la mitad, casi el 60% de estos 1.200 casos que acabamos de calcular, no hubieran sucedido si solamente se hubieran aplicado las acciones de prevención que acabamos de mencionar. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una gran evidencia de lo que sucede dentro de los hospitales. En el 92 en Utah se hizo lo mismo, 15.000 historias revisadas, 3% de eventos adversos, 53% definidos como prevenibles. 8.8% de mortalidad causaron estos eventos adversos y 66% ocurrió en pacientes quirúrgicos. Fíjense, el área quirúrgica es el área siempre más afectada con estos eventos adversos. Y hay algo más acá. Bueno, está bien, 66% quirúrgicos. Muy bien. 95 en Australia. Con el objetivo de cómo mejorar la seguridad de atención, se detectó una alta tasa de eventos adversos en Australia, fíjense, 16%, casi 17%, en 28 hospitales que se han estudiado, y el 50% eran prevenibles. Siempre la mitad de los eventos pudieron haberse evitado. En el 2005, en España se aplica el estudio denominado ENEAS, por las siglas del sistema de salud. Se hace un estudio transversal con 5.624 historias clínicas de 24 hospitales y se detecta, fíjense, un 8.4 de incidencia de eventos adversos. Ya más en mujeres que en varones, pero de esos, el 25%, y la cuarta parte de los eventos adversos fueron infecciones intrahospitalarias. Ahí está la importancia de la epidemiología que acabamos de ver. Y la cuarta parte se producen en áreas quirúrgicas y en procedimientos quirúrgicos.
Y otra vez, fíjense, un 43% eran evitables, eventos adversos evitables o prevenibles. Y en Latinoamérica viene el estudio IBEAS, ¿no? En Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, apoyado por la UPS, OMS, en el marco de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, ajustando el mismo método de estudio del ENEAS de España. Tasa de eventos adversos. Argentina, Perú, ojo, países vecinos, 12%. Evitables, 65%. Tasa de infecciones nosocomiales, fíjense, asústense, 37%. Y casi más de la cuarta parte en procedimientos diagnósticos, terapéuticos, etc. Entonces, no quiere decir que estemos exentos de esta problemática, ¿no? Entonces, ¿y dónde han sido estos pacientes? En el estudio de ENEAS, fíjense, lo más afectado ha sido en terapia intensiva, cuidados intensivos. En Latinoamérica está lo amarillo y en azul oscuro está lo de España, ENEAS, ¿no? La comparación. Casi todo lo en medicina interna igualito, en quirúrgicos un poquito más en Latinoamérica, en obstetricia más en Latinoamérica, en pediatría mucho más todavía, los eventos adversos en el servicio pediátrico y en terapia intensiva, ¿no? Las mayores diferencias, si ustedes quieren, que se han encontrado. Entonces, aquí nace un problema que hoy en día sí es considerado un problema de salud pública, y es que se publica este libro, El errar es humano. El errar es humano y además indica que el Building of Safe Health System. Entonces, eh, fortaleciendo la seguridad del sistema de salud. Y fíjense la frase que ponen acá, no es de bioética. Primero, first do not scar. Primero, no, do no harm. Primero, no hacer daño. Eso es lo que nos decía los principios de la bioética. Este libro muestra que entre 44,000 y 98,000 norteamericanos fallecían anualmente por errores prevenibles en la práctica médica. Fíjense, errores prevenibles. Recuerden todo lo que hemos visto arriba. Evitables, 65%. Evitables, 42%. Prevenibles, 50%. ¿No? Ahí está, 58% prevenibles, 66%, acá está, 53% prevenibles. A eso nos referimos. Entonces, fíjense, ahí están los estudios de Harvard, UTCOS, Australia, Reino Unido, Dinamarca, está la incidencia que hemos mostrado, las tasas de incidencia que se han encontrado, ¿ya? Y los porcentajes de evitabilidad, de prevención que podían haberse. Si se hubiesen hecho, no, ese porcentaje se hubiera evitado como evento adverso. Tan es así que en este libro dicen, dentro de las causas de muerte, en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, las traumas, ¿no? El paciente politraumatizado. En tercer lugar, cáncer de pulmón y otros de vía respiratoria. Cuarto lugar, neumonía. Quinto lugar, diabetes. Sexto lugar, errores médicos. Entonces, fíjense, la atención médica errada ya es una causa de mortalidad. Y incluso antes que los accidentes, que a veces nos parece que fueran más frecuentes los accidentes a nosotros, ¿verdad? Pero no, los errores médicos han entrado en la casuística. Fíjense esto, en 2016 el British Medical Journal publica en mayo un artículo en el que titulaba 15 años después del errar es humano, de la publicación del libro que les he mostrado. Entonces, 15 años después resulta que ahora
eh, los errores médicos ya han subido a tercera causa más común de muerte. Primero se mueren por cardiopatías, ¿ya? O cardiovasculares, digamos, primera causa. Después por cáncer. Y fíjense la tercera, error médico. Y mucho más, fíjense, que accidentes de vehículos de motor, de suicidios, de armas de fuego, etcétera. Entonces, de todas las causas, es la tercera y otra vez nos llama la atención por qué la actividad médica es una actividad peligrosa, porque de acuerdo a los datos producidos, si vemos en esta diapositiva, saltar en paracaídas es un riesgo grande, escalar montañas, estos que les gusta ver escalar a veces hasta sin protección, sin arneses, sin cuerdas, sin nada, claro, uno está jugando su vida, ¿verdad? O alguien que está en carreras de motocicletas, igual se está poniendo en riesgo su vida. En cambio, el transporte aéreo, las plantas nucleares, los portaaviones, los ferrocarriles europeos, fíjense, son sistemas ultra seguros. Claro, porque también en la regulación se les exige seguridad, ¿verdad? Porque el avión está transportando vidas, las plantas nucleares, si les ocurre algo, como el accidente de Chernobyl, si se recuerdan, pues afectarían a mucha gente, matarían a mucha gente. Entonces, se les exige altos niveles de seguridad. Los portaaviones americanos pues, invierten muchísimo en seguridad. Los ferrocarriles europeos, lo mejor que tiene Europa es todo su sistema de transporte por ferrocarril. Son hermosos los trenes que hasta hoy en día funcionan. En cambio, nosotros en Bolivia hemos hecho morir la empresa de ferrocarriles. Pero como tienen altos niveles de exigencia, de seguridad, fíjense, son sistemas ultra seguros. Conducir un automóvil, la industria química, es un sistema regulado, es decir, nos piden, ¿verdad? Brevet, examen de conducción, renovaciones, etcétera, nos controlan y todo eso, y con ello más o menos conducir un automóvil es un sistema regulado. Menos seguro que el transporte aéreo, sí, pero está regulado. Pero fíjense dónde quedan los hospitales. ¿Ah? Hospitales en riesgo 20 veces mayor que un accidente de tránsito. Y está dentro de los sistemas peligrosos, al igual que el saltar en paracaídas, escalar montañas, correr en moto. Entonces, hoy en día, los sistemas peligrosos nos dicen que ahí están los hospitales. Y no es que nos estemos inventando, los datos lo han demostrado, ¿verdad? Los eventos adversos que se han ido detectando en esa cantidad de estudios lo han demostrado. Así que muchas cosas de estas que a ustedes les pueden parecer banalidad, se supone, pues doctor, etcétera, fíjense, ¿cómo se pretende dar mayor seguridad a la atención del paciente en un hospital? Hay 6 intervenciones que hoy en día se están promoviendo por la Organización Mundial de la Salud. Y el primero, fíjense, ¿no? Identificar correctamente a los pacientes. Ya no se puede decir el paciente de la 8, el paciente de la cadera. Hoy se utiliza 2 identificadores, el nombre y la fecha de nacimiento. Con eso no se puede confundir, digamos, a los pacientes. Homónimos pueden haber, pero la fecha de nacimiento no, o sea, sería mucha casualidad. Pero ya no existe eso de el paciente de la 4, el paciente de la sala 3, o sea, ¿por qué no sirven esos denominativos de pacientes? ¿Por qué? Porque ese paciente de la cama 4 pudo ser cambiado y no han avisado. Porque ese paciente de la sala 3 pudo cambiar de sala también, porque lo pusieron ahí por alguna cosa y después ya lo llevaron a otra sala. Y aunque ustedes no crean, todavía se siguen informando de confusión de pacientes. A tal paciente lo han operado cuando no era el paciente.
A este paciente lo han operado de pierna derecha y su problema era de pierna izquierda. Y así ustedes se ríen en este momento. Ocurre. Y ocurre por algo tan simple como identificar bien a un paciente. ¿Ah? Cuando se opera a alguien equivocado, cuando se opera el sitio equivocado, fíjense, ¿quiénes se han responsabilizado? La auxiliar de enfermería que ha ido a sacar al paciente de su cama de internación y lo ha llevado a quirófano. Esa auxiliar, antes de subirle al quirófano, es la primera que tiene que cerciorarse de que es el paciente correcto. Es al que van a operar. Sí, sí, es ese. Una vez que ella verifica, sube a quirófano, va a área quirúrgica, toca el timbre, le abre la enfermera de quirófano y le traspasa el paciente. Entonces la enfermera de quirófano tiene que volver a verificar si es el paciente correcto. Si ella ha verificado, ese paciente entra al área quirúrgica, a un área de anestésica o directamente a quirófano para que el anestesiólogo empiece con el procedimiento anestésico. ¿Quién es el tercero en verificar? El anestesiólogo, que tiene que ser, ¿es el paciente correcto? Sí, le van a operar de tal cosa, sí, esta es la cirugía programada, sí. Y después de que él ha verificado y ha hecho el procedimiento anestésico, entra el cirujano. El primer cirujano que igualito, antes de estar queriendo cortar ya la piel, tiene que decir, este es el paciente, sí, estoy verificando, su diagnóstico era tal, la cirugía programada es esta. Esos 4 filtros, alguno de esos ha fallado y en la prensa hemos leído, paciente equivocado es operado por error, ¿verdad? Entonces, así que ustedes, aunque se rían, ahí está. Luego está la mejora de comunicación efectiva entre profesionales, más que todo en relación a las órdenes verbales y telefónicas. Muchos dicen las órdenes verbales y telefónicas deben estar prohibidas. En muchos países la cantidad de médicos no es tan grande como para tener al médico tratante 24 horas en el hospital. ¿Ya? Entonces, si yo estoy con pacientes internados, igual me van a llamar por teléfono algún rato, van a decir, doctor, su paciente está así, así. ¿Qué hago? Entonces, ahí, ¿cómo se evitan errores? Primero, escucho, escribo, segundo, y le vuelvo a leer al médico tratante. Primero él me dice, hazle esto, 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 esto. Segundo, anoto. Yo que hagamos esto, 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 esto. Tercero, le repito, le leo. Doctor, entonces, lo que usted está indicando es esto. 1, tal vía, tal 2, el medicamento a tal dosis, 3, tal. ¿Está bien? Sí, está bien. Pues fíjense, son 3 veces que se repite. Una, la que nos dice el médico, segunda, la que escribimos en la historia clínica, y la tercera, le leemos para confirmar. Tercera estrategia, mejorar seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Toda vez que se utilice electrolitos concentrados, quimioterapéuticos, radiofármacos, insulina o anticoagulación, tenemos que verificar muy bien esos medicamentos. O sea, verificar si es el medicamento, si está la presentación, la dosis, etcétera. Porque esos son medicamentos que no los podemos utilizar y decir, ¡ay, me he equivocado! ¿Ya? Imagínense en un paciente diabético, si yo le duplico, le triplico la dosis de insulina, puedo provocar una hipoglicemia de rebote y, ¿verdad? Un anticoagulado, me puedo pasar en la dosificación del anticoagulado. El quimioterapéutico, semejantes medicamentos que son tóxicos, muy mal tolerados por los pacientes, y yo voy a estar equivocándome con eso. Radiofármacos, vamos, con radiaciones más, y electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, calcio. Ya saben ustedes que todos esos electrolitos en exceso pueden hacer mucho daño al organismo. Para cirugía, fíjense, el procedimiento correcto. El cirujano siempre debe cerciorarse de que es el paciente correcto,
de que está haciendo el procedimiento correcto en el sitio correcto, ¿no? Aquí no es de, me he equivocado, no me han dicho que era hacia el lado derecho, me han dicho el izquierdo. No puede haber eso. Entonces, el mismo cirujano, antes de empezar el acto quirúrgico, tiene que hacer esa verificación. En el quinto, fíjense, la quinta intervención sigue siendo la higiene de manos, por las constataciones que les he mencionado, que los médicos no se olvidan rápido, se abusen de cumplir esa orden. Al principio les llamas la atención y están cumpliendo. Pasan 2, 3 días y otra vez ya solamente se lavan las manos al entrar al consultorio y al salir. 2 veces, cuando deberían haberse lavado las manos entre cada paciente. Y por último, fíjense, se ha incorporado algo que tiene mucho que ver con la tercera edad en muchos países del norte, donde la mayor población es la población de la tercera edad y que pasan tiempos en hospital. Y estos pacientes de la tercera edad y otro tipo de pacientes, los que están postrados, los que no pueden caminar, etcétera, son los que están expuestos al riesgo de caídas de la cama del hospital. Entonces también hay procedimientos que se establecen para disminuir ese riesgo de caídas, ¿no? O sea, la cuestión es que tengamos nosotros que tener la atención respectiva y la priorización de estos grupos de riesgo. O sea, por eso cada vez que hay internado un viejito que no camina bien, en muchos hospitales ya se prevé el alojamiento de un familiar. ¿Por qué? Porque mi personal de enfermería no puedo colocar una enfermera 24 horas al lado de ese paciente. Me falta personal. O sea, la enfermera auxiliar le va a venir a lavar, le va a venir a cambiar de posiciones, le va a cambiar la ropa, le va a ayudar a bañarse, etcétera. Pero no puede estar las 24 horas a su lado. Entonces, en el tiempo que no está el auxiliar de enfermería, tiene que estar el familiar. Y eso tiene que modificar ciertas normas hospitalarias, ¿verdad? O sea, ¿no? Hay hospitales que te ponen visitas de 2 horas de 7 a 9. O sea, y el paciente que se caiga. Y se ha caído, ¿por qué? Porque no tienes una enfermera de 24 horas para ese paciente. ¿Y por qué no has dejado entrar al familiar? Por la tonta norma de visitas. Entonces, todas esas cosas se tienen que verificar. Entonces, aquí, por ejemplo, dice la identificación en forma multidisciplinaria, lo que les he comentado, ¿no? Primero el auxiliar de enfermería, luego la enfermera de quirófano, luego el anestesiólogo, luego el cirujano, o sea, multidisciplinario. Siempre hay que identificar pacientes entre todos o cada uno a su momento, cada vez que administramos medicamentos. No saben los errores que han habido de enfermeras inyectando medicamentos a otros pacientes. No saben lo que es la cuestión de transfusión de sangre, hemocomponentes. Yo he vivido en carne propia y en vivo y directo, como se dice, una situación en una campaña de vacunación en Capinota, en una zona de Capinota, Pillapampa. Noche antes, en el hospital de Capinota, llegan enfermeras con los insumos para el hospital y traen también el atracurio, que es un medicamento para anestesiología, y lo colocan en el refrigerador de vacunas. Y al día siguiente había campaña de vacunación. Y las ampollas del atracurio eran similares a los disolventes de la vacuna, en color. Entonces, otra vez la enfermera que no lee, que no verifica qué cosa está llevando, que nada, lo ponen a las cajas de vacunación, se llega a la comunidad, se empieza a preparar la vacuna, la gente convocada para la campaña de vacunación, primeros niños que son vacunados empiezan a caer como si estuviesen sedados y se mueren 2 chicos. Y el error fue que
¿Cómo van a guardar el atracurio con las vacunas? Ya, pero ¿cómo la enfermera va a cargar los frascos sin leer? La que ha sacado del refrigerador, la que ha puesto en las cajas de vacunación, la que ha preparado la vacuna, ¿cómo no va a leer? O sea, todo hacen de memoria para que vean. Todos suponen, se olvidan de las normas de procedimientos mínimos. En enfermería se les enseña a hacer primer paso para todo medicamento. Primero, verificar al paciente. Segundo, agarrar el medicamento, ver la instrucción, comprueba que sea el medicamento, lee la instrucción, ve la dosificación, ve la vía. Todo eso se les exige. Ya está. Ahora ustedes dirán, es que es un accidente. No, no es un accidente, ese es un descuido, porque no han hecho las cosas como deberían hacer. Entonces, esa situación que les he comentado ha significado 5 despidos de personal, juicios y 2 que han ido a la cárcel por homicidio involuntario. Siempre que hagamos extracción de sangre o muestras, el personal de bioquímica tiene que verificar si es el paciente. Siempre que se hace un estudio de gabinete, lo mismo. Siempre que se realiza cualquier otro tratamiento o procedimiento invasivo de alto riesgo, hay que comprobar. Y las mismas dietas, el personal de nutrición, el personal de enfermería, tiene que saber pues qué cosa. Primero identifique al paciente y recién haga el procedimiento y cumpla con el procedimiento. Entonces fíjense cómo hoy en día se concibe el error, la producción de un daño, cuando en salud hay muchas barreras. Entonces, este esquema del queso suizo ayuda a entender de que muchas veces estos orificios del queso que ven acá, normalmente entre tajada y tajada no deben coincidir, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es que si algo sucede en esta rebanada, se supone que en la siguiente no va a pasar, o en la siguiente no va a pasar, o en la siguiente menos va a pasar. Entonces, este modelo sirve para explicarte que cuando hay una situación de riesgo, y por ejemplo, la primera defensa era una comunicación deficiente, ese riesgo, factor de riesgo, atraviesa esta primera defensa. Y además una técnica inapropiada, fíjense. Ese es el primer riesgo. La mala formación profesional. Esa es segunda barrera de defensa. Nadie le ha supervisado a ese personal. Esa es tercera barrera. Falta de monitorización deficiente, error humano y fallos del sistema, aparece el daño. Es como decir, ¿no? Que cuando el destino dice todo parece confabular contra la persona que va a afectarse por ese daño, ¿no? Todo se unifica, todo eso se regula de manera que el riesgo, como ven ustedes en esta flecha roja, se transforma en daño. Porque aquí no se cumplió, porque aquí no se cumplió, porque aquí no se cumplió y porque aquí no se cumplió. Es lo que dijimos hace rato del paciente equivocado en cirugía, ¿no? Anda a traer al paciente de la 9. La enfermera va y 9, ve un paciente y listo, pues lo lleva. Ni siquiera han preguntado su nombre, ni siquiera se han cerciorado de quién es, si es del procedimiento, no es del procedimiento. Y eso en los hospitales puede ocurrir cualquier momento. Y por último, fíjense, les muestro esto para que también les sirva a ustedes, ¿no? Causalidad de sucesos adversos, primero se habla de fallas latentes que son inherentes a la organización y cultura del hospital, las decisiones gerenciales y los procedimientos establecidos. Si tengo un epidemiólogo, tengo un gestor de calidad, insisto mucho con las cosas, tengo
procedimientos organizados, bien protocolizados, voy a reducir fallas latentes. Si no tengo nada de eso, no me hablo. ¿Qué me importa pues el epidemiólogo? ¿Qué es pues el gestor de calidad? ¿Quién se cree? Ya, pues ahí hay falla latente ya. A ello se suman factores contributivos. El paciente, con sus dolencias, su patología, la tarea y la tecnología con que contamos, los individuos que atendemos, el equipamiento que tenemos y el ambiente. Son condiciones que pueden predisponer a ejecutar acciones inseguras, ¿sí? Porque hay pacientes complicados. Hay tareas que son más fáciles, otras más complejas. La tecnología, el equipamiento, el ambiente, la persona que va a hacer. Ocurren las acciones inseguras, es decir, que hago algo sin el cuidado respectivo, que omito cosas, que no hago las cosas completas tal como debería haberlas hecho y tal como manda el protocolo. Eso es negligencia. El que hace menos de lo que está esperado que haga, ese es negligente. Ese cirujano que se va sin cerrar la cirugía y le delega a su segundo ayudante o al residente, cierre usted, yo me voy, tengo una fiesta, tengo compromiso. El anestesiólogo que anestesia y se sale de la sala de quirófano y dice, no, yo soy capo, yo ya no necesito ni controlar a este paciente. Es automático. Me llamas cuando termine la cirugía. Ese es negligente. Entonces, el que no hace la actividad completa tal cual está protocolizada, normatizada, ese es negligente. Entonces, cuando se habla de negligencia médica, es aquel médico que no ha hecho todo lo que tenía que haber hecho. Se le olvidó, no lo hizo voluntariamente, se salió de la guardia, qué sé, pero ese es el negligente. Así que no todos los eventos adversos son fruto de la negligencia. O, perdón, no todos los que se convierten en un error médico deben ser catalogados como negligencia. Puede haber inexperiencia, inobservancia de normas, etcétera. ¿Sí? Puedo ser irresponsable, ¿verdad? O sea, entonces, todo ello no puede entrar solo en la bolsa de negligencia. Por eso también acá les menciono esto, ¿no? Hay acciones inseguras que me van a hacer cometer errores, omisiones que me van a hacer cometer errores y negligencias. Entonces, ahí están los eventos adversos, ¿no? Entonces, los errores, las barreras y defensas que hemos visto en el esquema del queso suizo, barreras y defensas, ahí están las defensas del sistema, físicas, administrativas, humanas y naturales. ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros que tomarlas en cuenta para que la atención de pacientes en el hospital sea más segura, lo más segura posible. No puede un paciente que está llegando a un hospital con una patología ya detectada, con un procedimiento programado, complicarse, tener secuelas o morirse. No puede suceder eso. O sea, no puede alguien que ha entrado caminando al servicio salir en silla de ruedas. Entonces, ojo con esas cosas, porque ustedes van a estar el día a día con esto. Y ojo que ustedes deben disciplinarse en estas cosas de bioseguridad, de las actividades que se nos ha recomendado, estas 6 actividades. O sea, nunca hay que olvidarse de estas cosas porque ustedes cuando vayan al año a campo van a estar en un centro de salud. Y cuidado con estas cosas. ¿Sí? Traten de cumplir bien ustedes estas cosas. Bien, nosotros con esto concluiríamos, digamos, el temario de la materia. Enseguida les subo la presentación al chat y al aula virtual. Y pues ya tendríamos que estar previendo con sus representantes la toma del examen. Si mal no recuerdo,
el examen estaría para el 17 de julio, sábado 17 es en programa. Pero si ustedes indican que eso se puede adelantar, se puede tomar en la semana, qué sé yo, vamos a verlo con sus representantes del grupo, ¿ya? Para tener ya la fecha. Pero ya está terminado el temario y el examen final se da de esta segunda parte, todo lo que hemos visto de hospital hasta ahora. O sea, no es de todo lo avanzado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el examen final es de estos últimos 6 capítulos que hemos visto. Si hay alguna consulta, pues estoy a su disposición. Y si no, pues cerramos nuestras clases teóricas, solo nos faltaría la participación y asistencia en el seminario sobre humanización de la atención médica, que es parte de la materia, es curricular y es obligatoria, o sea que en ese seminario sí quiero ver a los 190 o 180 que tenemos en lista. ¿Ya? Ahí no pueden ponerme ningún pretexto, porque el que no viene al seminario es como que está incompleto en su práctica. ¿Ya? Los que se han anotado en la lista de voluntarios para la rotación de julio para el Centro Coordinador de Emergencias de Cochabamba, el día lunes en la tarde sería nuestra reunión. Ustedes no me han dado otro horario, yo les he propuesto 2:30. Si está bien ese horario, pues lo conservamos. Como ya he comunicado al doctor Vladimir Ticona del CEDES para que les hagan la capacitación previa y desde el día martes los voluntarios que están anotados y los que van a ser tomados en cuenta ya estén cumpliendo sus 6 horas semanales, ¿no? Tal como habían explicado ellos. Bien, entonces con los voluntarios nos vemos el lunes en la facultad. La reunión, la capacitación es presencial en el aula magna, los voy a esperar en la Facultad de Medicina. Muchas gracias a todos por su compañía estos sábados. Espero que las clases les hayan sido de utilidad y pues